tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar, a ti la las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mi andar, mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Profundos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria. Nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria. Daremos solo a ti adoración. Muy buenos días, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Para mí y la familia Arzú es un día muy especial que el Señor nos ha dado para estar ante cada uno de ustedes para gozar de esta bendición. Y a aquellas personas que están con nosotros por primera vez, también le damos la gran bienvenida. Gozaremos con la alabanza, con las oraciones, con la acción de gracias. Y lo más importante es que escucharemos la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas. Por eso siempre le decimos: ¡bienvenidos! Muy buenos días, hermanas y hermanos. Le voy a pedir donde quiera que estén que inclinemos nuestro rostro para dirigirnos
al Señor para iniciar esta reunión en esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te pedimos, Padre amado, que este día sea de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanas y hermanos, donde quiera que estén, para que no podamos perder esa bendición de esta preciosa mañana. Te pido, Padre, por cada uno de aquellos hermanos que tienen problemas de empleo, que tú le puedas proveer un empleo para cada uno de ellos, por la familia que todavía se encuentran fuera de sus casas y que vuelvan lo más pronto posible, Señor, a través de su ayuda, para que puedan estar acomodados en su hogar como era antes. También por la familia pastoral, Padre, te pido, Señor, para que tú lo guardes, Señor, de cualquier necesidad, Padre amado, y que tú los bendigas, Señor, por cada una de las actividades que ellos desarrollan cada día, por el crecimiento de la obra. También, Padre amado, te pido, Señor, por cada uno de los hermanos enfermos, sea de COVID o de cualquier tipo de enfermedad, que tú puedas restaurarle su cuerpo, Señor, para que no pierdan esa bendición y cada una de las bendiciones, Señor, que tú nos das cada día. Y por la fortaleza espiritual también te pido, Señor, para aquella familia que han perdido a sus seres queridos, y que tú le des también fortaleza para cada una de ellos. Gracias, Padre amado. Gracias por ese hermoso mensaje que tú nos darás a través de nuestro pastor Brito, Señor. Sabemos que él se ha preparado todo este tiempo, Señor, para que tú lo puedas utilizar, Señor, para el crecimiento de la obra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días y bendiciones, Iglesia Bautista del Planeta. Es un gozo para mí tener la oportunidad de compartirles un testimonio sobre mi vida. Cuando yo comencé a tener el conocimiento de la palabra del Señor, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, fue aquí en Lima, cuando yo me vine de mi pueblo y vine a vivir a un hogar cristiano. Por medio de ahí, pues yo comencé a recibir instrucción de parte del Señor. Nos congregábamos a la iglesia La Cosecha, y bueno, a mí me gustó mucho, me encantaban las alabanzas al Señor, y ese era mi gozo y mi anhelo, poder llegar a ampliar mis conocimientos, para poder formar a mi familia en el camino del Señor. Yo deseaba ver a mi esposa, a mis hijos, como familia, visitar una iglesia y quedarnos ahí, formarnos ahí desde el principio hasta donde Dios nos permita llegar, pero en familia. Y fue así como fue creciendo mi amor por el Señor, y llegó el momento que llegaron mis hijos. Estuve un tiempo de que yo no me congregaba en una iglesia cuando me casé, pero el amor, la pasión por conocer de la palabra del Señor siempre se mantenía viva, hasta cuando ya comencé a vivir en este lugar, en la colonia Buenos Aires. Yo me vine a construir, y ya cuando me instalé aquí, busqué la manera de congregarme en una iglesia local para quedarme en casa, con la intención de servirle al Señor y que cada día nos fuera edificando más como familia. Y hubieron muchas personas de que yo me relacionaba con ellas para ver de qué manera me podían
orientar o recomendar una iglesia que tuviera el pleno conocimiento de Dios y donde enseñaran realmente la palabra de Dios como se debe llevar. Y fue ahí como me recomendaron la Iglesia Bautista del Planeta. Y me gustó mucho cuando llegué la primera vez. Las personas que estaban, los hermanos que estaban en la entrada de la iglesia me dieron la bienvenida y me preguntaron el nombre de mi esposa, y para mí pues fue de mucha alegría porque no esperaba una bienvenida de esta manera. Y después, ya cuando comenzó el culto, después de las alabanzas, ya nos dieron la bienvenida por parte del pastor Celso en ese momento. Y bueno, yo desde ese momento yo me sentí que estaba en casa, en mi casa, el lugar donde yo me iba a sentar con toda la confianza y iba a tener el conocimiento adecuado para el crecimiento tanto espiritual de mío y de mi familia. Y me gozo porque hasta el día de hoy yo siento que estamos haciendo las cosas bien, de la manera que a Dios le agrada. En cuanto al conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco, sé que tenemos que irnos preparando cada día más para no quedarnos estancados. Tenemos que seguir aprendiendo más de la palabra del Señor, sobre conductas, sobre maneras de que podemos identificarnos como verdaderos cristianos en el camino del Señor y en la sociedad que nos rodea. Y hoy en día me siento muy gozoso porque la actitud, la enseñanza que estamos adquiriendo hoy en día, sea presencial o sea virtual, entonces esto nos ayuda a edificarnos cada día más. Sé que si no estamos congregándonos personalmente, pero la enseñanza siempre nos viene por este medio, por el medio visual, por el medio auditivo, pero sí nos estamos preparando, no estamos quedados, estamos caminando, y yo sé que cada día pues vamos a llegar a irnos formando otra vez personalmente en nuestro templo. Yo sé que estará muy cerca para que esto se venga a cabo nuevamente la congregación presencial. Y le doy gracias a Dios pues porque sé que han habido dificultades en nuestra vida, pero Dios nos ha sacado adelante. Dios nos ha provisto de lo necesario en cuanto a lo económico, en cuanto a la seguridad, porque han sido momentos difíciles, no solo para mí, no solo para mi familia, sino para todos los que vivimos en esta área. Por ejemplo, la pandemia, que después de la pandemia nos vino una llena que fue catastrófico para todos. Pero aún así nos mantenemos firmes, con la esperanza puesta en nuestro Señor, de que Él nos fortalece y Él nos va a dar siempre la salida que necesitamos. En cuanto a mi familia, a la convivencia de mi familia, tengo momentos muy difíciles, pero también sé que es necesario para mí. Es en cuanto a mi trabajo, que yo a veces tengo que dejar a mi familia hasta por un año solos en este lugar, en mi casa, en la casa que Dios nos ha dado, pero es muy duro para mí tener que dejarlos, estar mucho tiempo solos, pero si esto es lo que Dios me ha dado, va a ser bienvenido, porque por medio de mi trabajo ellos pueden tener la educación, pueden tener los alimentos, pueden tener lo necesario que se necesita en un hogar para suplir las necesidades. Y tengo el respaldo de que en mi grupo de crecimiento no nos falte el apoyo, tanto espiritual por parte de nuestros líderes, por parte de nuestros hermanos que me dan apoyo durante el tiempo que mi familia está sola. Ellos me han dado el apoyo necesario, el consejo nunca falta,
las visitas, una llamada telefónica para saber, hermana, cómo está la familia, cómo está el hermano por allá. Y eso pues me llena de mucha tranquilidad, de mucho gozo, porque yo sé que nunca falta el apoyo de mis hermanos y también el apoyo de mi Señor, que siempre está al cuidado de cada uno, de mi familia, de todo lo que nos rodea, y eso me llena de gozo. Le doy gracias a Dios porque el grupo de ancianos de nuestra iglesia pues también es un grupo, es un liderazgo que siempre da el apoyo necesario a la congregación, a nuestro grupo de crecimiento y en especial a mi familia. Siempre están atentos, pendientes con todo lo necesario para poder sentirse comprometidos, sentirse que tienen el apoyo por parte de la iglesia, y eso me mantiene con mucha alegría. Me siento en casa. Sigamos adelante, hermanos, que la venida del Señor está muy cerca, y si lo tenemos a Él, si tenemos la guía del Señor en nuestras vidas y en nuestro camino, nada nos va a faltar. Me siento muy contento por todos y seguiremos adelante. Que Dios los bendiga y la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Salmo 136. Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. De mañana al despertar,
de mañana, al despertar, de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, nada más deseo yo, nada deseo yo, dame a Cristo. Buen día y bendiciones, amados hermanos de la Iglesia Bautista El Planeta. Este domingo vamos a ver el tema Una entrada con contraste. Y vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 1, el cual nos dice de la siguiente manera. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso
y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La entrada triunfal a Jerusalén marca el inicio de la última semana del ministerio de Jesús en su cuerpo humano. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue el cumplimiento de la promesa realizada por Dios a su pueblo. Promesa que fue registrada en el Antiguo Testamento, haciendo referencia del Mesías desde el libro de Génesis. El nacimiento, la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo fueron profetizadas siglos antes de la venida del Señor. La entrada triunfal de Jerusalén fue profetizada por Zacarías. Y lo encontramos en capítulo 9, versículo 9 de Zacarías, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Cuando vemos de cerca este gran acontecimiento, nos damos cuenta del gran contraste o los grandes contrastes que encontramos en el mismo. Pero antes de abordar cada uno de esos contrastes, vamos a orar pidiendo al Señor que nos guíe a través de su palabra. Oremos. Padre, le doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de poder compartir con las personas que están religiosamente pensando en este día, Señor, en que hubo una celebración, en que hubo una entrada triunfal, pero que no están conociendo a ese rey y no están sirviendo a ese rey, no le están sirviendo a usted, Padre. Señor, permítenos compartir su palabra y que sea su Espíritu Santo el que la utilice, Padre, para poder llegar al corazón de cada una de las personas que nos escuchan. Que nos ayude a nosotros como hijos suyos a poder, Padre, reflexionar sobre la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y cuál es nuestra respuesta, Señor, hacia todo lo que Él propició para nosotros. Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos a través de su palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer contraste que podemos encontrar es que es la entrada triunfal de un rey. Sí, pero es un rey humilde. Es un contraste en el sentido de que las entradas triunfales han sido históricamente para reyes, líderes militares o héroes que ganaron una guerra o realizaron grandes proezas. En muchos casos, como en las guerras mundiales, las entradas triunfales las realizaban los ejércitos que habían liberado una ciudad del enemigo y todo el pueblo salía en gratitud a celebrar la entrada triunfal de ese pueblo, de ese ejército. Y aquí vemos la entrada triunfal de nuestro Señor, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un asno. Y su condición o la actitud con la que llega a esta gran cita
es de humildad. Y no lo digo yo, no lo invento, lo dice la palabra. Desde la profecía de Zacarías se dice que esta entrada es la de un rey humilde. El contraste que podemos ver es que mientras el ambiente y el momento representaba un gran triunfo celebrado por todo un pueblo, aunque lo estaban haciendo con una motivación que no era la correcta, y eso lo vamos a ver más adelante, vemos que en la humanidad de aquel Dios encarnado solo había humildad. Cualquier otro líder hubiese celebrado, lleno de orgullo, alimentado por aquellas alabanzas, pero al contrario, a pesar de toda esa fiesta en su honor y la gran multitud, no vemos aquí a un rey entrando en un gran corcel, no vemos a un rey acompañado de un gran ejército, levantando banderas y tocando trompetas, no vemos a un rey vestido con lujos, sino observemos lo que la palabra dice acerca de la vida y ministerio de Jesús. Y nos daremos cuenta que Él no nació ni vivió en abundancia de lujos. De hecho, encontramos que Él menciona en Mateo 8:20. Mateo 8:20 nos dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora debemos recordar que esa condición de humildad fue decisión del Señor. Fue una decisión propia de entregarse. Y la palabra dice de humillarse de esa manera. Y vemos en Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8, que la palabra de Dios nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿por qué era necesaria la humildad de nuestro Ser Supremo? La respuesta la encontramos cuando revisamos su propósito. La humildad es un reflejo del carácter del Hijo de Dios que sería ofrecido en sacrificio por nuestros pecados, como un cordero. Y eso lo encontramos en Isaías 53:7, que nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y ese es un aspecto muy importante, relevante. ¿Por qué? Porque ese cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados debía cumplir la condición de ser perfecto. Y en ese sentido la perfección tiene que ver con el carácter de un hombre sin pecado. De Corintios 5:21 nos dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Contrario a la humildad está el orgullo, la vanagloria, y eso no lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este primer contraste, que para nosotros debe ser significativo, porque precisamente es la humildad de nuestro Rey la que nos permite hoy tener salvación y vida eterna, debemos nosotros reflexionar mucho en él y aprender de él. Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de hombre, no tomó en cuenta ser Dios para vivir y morir como un hombre. Al igual que Jesús, nosotros debemos estar bien centrados en cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra. Y claro está, no es alcanzar el reconocimiento de los hombres. No es alcanzar el éxito según los estándares de este mundo. No es obtener fama, fortuna o riquezas de este mundo. Jesús estaba centrado en cumplir un propósito divino y eterno, el cual implica su sacrificio para salvación nuestra.
Hoy como hijos de Dios y llamados a ser como Cristo, nosotros debemos recordar que aunque en algún momento recibamos la alabanza de las personas por lo que lleguemos a hacer bien, o que en algún momento empecemos a desear el reconocimiento de los demás, a quien debemos agradar y de quien debemos procurar obtener un reconocimiento solamente de nuestro Dios. Un reconocimiento a la obediencia, un reconocimiento de gratitud a Él. Otro contraste que encontramos aquí es que encontramos a unas personas comprometidas con el Señor, sus discípulos, y aquel hombre que dio de sus posesiones para que Jesús pudiese hacer la entrada triunfal, sin hacer muchas preguntas, sin quejarse, solamente se despojó. Y la multitud que arrojó las ramas al suelo y algunos mantos. Pero vamos a ver básicamente más a detalle este contraste, porque encontramos a esta persona que no menciona su nombre, pero se despojó en servicio al Señor. Aquello que fue requerido por el maestro, él lo entregó. Y eso lo encontramos en el versículo 2. Diciéndoles, Jesús les dijo a los discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien dijera algo, decid, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Podríamos pensar, bueno, pero realmente no estaba perdiendo mucho. Debemos de considerar la importancia y relevancia que tenía para estas personas el poder tener sus animalitos. Eran algo preciado para ellos. Pero aquí encontramos a este hombre despojándose para servir al Señor. Pero por otro lado encontramos aquellas personas que cortaron ramas, sí, es cierto, cortaron ramas, las pusieron en el suelo, pusieron sus mantos. Pero lo que tenemos que ver es la motivación por la cual ellos estaban haciendo esto. Podríamos decir que estaban sirviendo al Señor, pero sí, ¿por qué lo estaban haciendo? ¿Cuál era su motivación? Ellos fueron movidos por una esperanza mal fundada. Ellos esperaban ser liberados de una forma política y no de una forma espiritual. Ellos querían libertad del yugo romano. Que Jesús derrotara al imperio romano. Pero en ningún momento esperaban que Jesús viniera a confrontarlos con su situación espiritual, con su pecado y la necesidad de arrepentimiento y acercarse a Dios. Así que cuando la gente cortó ramas de los árboles y juntó sus mantos para ponerlos en el camino del Señor como una especie de alfombra, lo estaban haciendo con la motivación equivocada. Ellos rodearon a Jesús y lo vitoreaban, lo aclamaban. Y la verdad es que al final no se despojaron de nada suyo. No entregaron un bien preciado. No entregaron sus vidas. Ellos estaban haciendo lo que hacían porque miraban su propio beneficio en aquel hecho histórico. El contraste con aquel hombre que se despojó es el compromiso. El compromiso con Jesús y con su propósito, con su ministerio. Cuando tú estás comprometido en servir al Señor, no escatimas nada. Estás dispuesto a pagar el precio. Lamentablemente hoy las iglesias están llenas de personas que dicen ser cristianas. Y ellos son como esa multitud. Pueden estar presentes, cantando, alabanza, participando de las actividades de la iglesia, pero cuando el Señor requiere un compromiso, retroceden. Cambian su actitud.
Porque esa multitud que gritó Hosana fue la misma que luego gritó crucifícale. El hombre que estaba comprometido estaba dispuesto a pagar el precio del servicio. Eso me recuerda a lo que hizo el rey David cuando quería ofrecer sacrificio a Dios. Y vamos ahí en 2 Samuel 24:24. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y ese es el punto. Muchos quieren agradar a Dios, pero no están dispuestos a comprometerse. Como dije, el Señor de labios me honra, pero su corazón está lejos. No quieren pagar el costo, no quieren entregar sus vidas. Como aquella multitud, solo ven a Dios y a la iglesia como la oportunidad para obtener beneficios, pero beneficios terrenales, no los beneficios eternos. Usted ve que cuando nosotros servimos a Dios, se va a dar cuenta que cuando le servimos usamos las cosas que Él ya nos dio. Solo debemos poner a su servicio los bienes que nos ha dado. Lo que al final de cuentas no son eternos. Y no nos llevaremos a nuestra morada celestial nada de lo que está en esta tierra. Solamente llevemos nuestro carácter. No queremos entregar nuestra vida, no queremos entregar nuestro ser, no queremos consagrar el tiempo, no queremos consagrar nuestros bienes y dinero. Entonces nos convertimos como aquellos que fueron mezquinos para servir a Dios, con una motivación equivocada. Y vamos a ver el último contraste. El último contraste es que mientras unos estaban vitoreando al Señor, otros estaban callados y no participaban. De hecho, encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 11, también en San Marcos relatando la entrada triunfal a Jerusalén. Encontramos a los fariseos pidiéndole a Jesús que hiciera callar a la multitud. Los líderes religiosos de ese entonces no se unieron a la multitud cuando estaban dando honor al rey, porque ellos rechazaron a Jesús desde el primer momento de su ministerio. Aquellos hombres religiosos estaban motivados realmente por el fanatismo y por el temor a perder el poder que tenían sobre aquel pueblo. Más adelante fueron estos mismos líderes quienes agitaron a esa misma multitud para crucificar a Jesús. Estos líderes establecieron y exigieron una serie de mandamientos de hombres que tuvo como consecuencia que en el tiempo que Jesús vino se vivía una religión apartada de los propósitos de Dios. Hoy vemos lo mismo. Hoy vemos iglesias apartadas del propósito de Dios. Están haciendo todo y muchas actividades, pero menos cumpliendo el propósito por el cual Dios estableció la iglesia. Y de hecho, además, encontramos iglesias del tipo legalistas, donde se anteponen sus reglamentos y tradiciones antes que la misericordia por los que necesitan ser ministrados con el Evangelio. Este tipo de personas son las que silencian el Evangelio con su arrogancia religiosa, con esa actitud de pensar que su santidad no le permite interactuar con pecadores. En conclusión, hermanos, la entrada triunfal a Jerusalén nos enseña que no todo lo que brilla es oro. Hay muchos contrastes, en los cuales debemos recapacitar en ellos. Debemos ver si realmente estamos siendo transformados en nuestro carácter. Si estamos siguiendo el ejemplo de Jesús de humildad, estamos siendo humildes nosotros. Y la humildad es, así como lo hizo Jesús, someterse a la voluntad. Estar dispuesto a pagar el precio.
Estar dispuesto a servir al Señor con todo lo que tenemos, sin reserva, sin buscar un beneficio propio. ¿Lo estás haciendo, hermano? Cuando Jesús nos llama y nos trae a su iglesia por medio del Espíritu Santo, nos incorpora a la iglesia, nos pone ahí para ser de bendición a los demás, para servir a los demás. Lastimosamente muchos llegan a la iglesia esperando ser servidos. Es al contrario. Dios te capacita con dones espirituales para que seas de edificación a los demás. Entonces puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Tu vida está honrando a Dios? ¿Estás usando lo que Dios te dio para honrarle? ¿O acaso estamos silenciando el Evangelio con nuestras actitudes? Amado hermano, medita en ello. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que podemos encontrar para guía, para exhortación nuestra, Señor. Que podamos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en cuanto al carácter, Señor, de humildad. Mantener siempre, Señor, enfocados que la gloria de cualquier cosa que podamos hacer es para usted, porque usted es el que nos capacita y usted es el que actúa a través de nosotros. Ayúdanos a seguir el ejemplo de aquel hombre que estuvo dispuesto a despojarse para apoyar el propósito, el ministerio, la obra que es suya, Señor. Que estemos dispuestos nosotros también, Padre, a poder despojarnos de algo que usted nos ha dado. El tiempo, los bienes, los recursos, los talentos. Ayúdanos, Señor, a seguir su palabra, Padre, a no inventar mandamientos, a no inventar reglas, Señor, que no son bíblicas, a no imponer, Señor, cargas a las personas que no las necesitan. Padre, ayúdanos a no ser piedra de tropiezo para aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Señor amado, gracias por su palabra. Y gracias, Señor, porque en esa semana, Padre, última del ministerio de su Hijo Jesucristo, aquí sobre la tierra, Señor, podemos valorar el gran sacrificio, Señor, y la culminación, Padre, de la obra que ha hecho por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.